¿Cómo está, arquitecto? Buenos días. Buenos días, Vicente. Muchas gracias por este contacto y esta entrevista. Y un gusto hablar con el país entero a través de Radio Sucre. Ya le faltan pocos días, mi querido vicepresidente de la Asamblea. En pocos días, para dejar ya este puesto importante del país, ¿en qué condiciones está o va a quedar la ley de defensa a la dolarización? Hemos bregado porque esta ley, con las mejoras que devienen del debate legislativo, sea aprobado. Es más, tanto en el primer debate como en el segundo, en la Comisión de Régimen Económico a la cual me pertenezco, hemos aprobado con 9 votos a favor, 4 en contra, haciendo, repito, las mejoras que ha menester, porque debemos de vender a la dolarización. Miren, el dólar es más popular que todo en el país. Los hinchas del Barcelona, de la Liga, del Emelec, del Nacional juntos no hacen la popularidad que hace el dólar. El 95% de los ecuatorianos estamos de acuerdo con el dólar, porque con él, con el dólar, puede la gente endeudarse en un bien inmueble, en una camioneta, en una cocineta, y sabe cuánto va a pagar. Y no le ocurre lo que penosamente les ocurre a los amigos venezolanos, que su dinero, si es que lo tienen, cae de valor a la mitad cada día que pasa, con una devaluación del 35.000%. Un mendrugo de pan en Venezuela vale 82 millones de bolívares. No queremos que eso ocurra, y para ello debemos defender la dolarización dándole o generando autonomía al Banco Central para que ningún gobierno, como sí lo hizo el gobierno anterior, se tome el dinero que no le pertenece. El dinero que está en el Banco Central es parte o propiedad de los gobiernos autónomos descentralizados, de los municipios, de las prefecturas, de las juntas parroquiales. Ese dinero es de la gente, no de los dueños de los bancos ni de las cooperativas, pero sí de los depositantes en los bancos y en las cooperativas. Hay más o menos 7 millones de ecuatorianos que tenemos cuentas de ahorro, cuentas corrientes en la banca, en las cooperativas. Ese dinero está ahí a través de lo que se llama reserva de liquidez. Y además es dinero de los jubilados y afiliados de la Seguridad Social, porque parte del dinero de la Seguridad Social está en el Banco Central. Por tanto, ese hueco enorme que generó el gobierno anterior, que es más o menos de 6.633 millones de dólares, hay que cubrirlos. Y para ello hay que evitar que se los sigan sacando. El solo cubrirlos va a tomar, según los expertos, hasta el año 2035. Es que el hueco es enorme, por un lado. Y por otro lado, ese Banco Central tiene que establecer su autonomía necesaria para que no obedezca la orden del gobierno de turno que le diga, dame plata y yo te doy a cambio unos papelitos llamados bonos, pero que en la práctica valen muy poco o no valen nada. El proyecto de ley va a ser debatido hoy en segundo y definitivo debate en la Asamblea Nacional, hoy en la mañana, y esperamos que con lógica, con razonamiento y con las mejoras que han devenido de los debates legislativos, pueda ser aprobado con incluso más de los 70 votos que se requieren. ¿Usted cree que hoy día lo aprobarán? Yo creo que entre hoy y mañana, hoy se inicia el debate en segundo y definitivo, y claro, muchos querrán intervenir. Yo lo haré como miembro de la Comisión de Régimen Económico, por supuesto. He entregado más de 11 observaciones al proyecto, 9, o creo que 8 de ellas han sido acogidas, de bregar por mis opiniones, como es lógico, pero claro, la democracia dice que no todas pueden ser acogidas, y todos los legisladores tienen la opción y el derecho democrático de plantear sus observaciones. Creo que por el número de intervenciones se terminará votando el día de mañana. Pero asimismo, 8 y 18 con el arquitecto Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Pero asimismo hay una serie de voces que no están de acuerdo con la ley, con una serie de artículos de la ley. ¿Se los ha convencido a ellos o continúan en la misma posición? Algunos sí se han convencido. Para eso sirvieron las mesas de trabajo que establecimos entre los legisladores y el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central y la superintendencia de bancos y otras. Otros no se han convencido. El correísmo sigue diciendo que lo que se quiere es privatizar el Banco Central, y están equivocados. El Banco Central, Vicente, es imprivatizable, perdonen este neologismo, es imprivatizable. Lo que sí queremos es que a las dos juntas, la Junta de Regulación de Política Monetaria y la Junta de Regulación y Política Financiera, vayan expertos
expertos en economía. Si vamos a nombrar al director de los bomberos, al jefe de bomberos, tiene que ser alguien que conozca el trabajo bomberil. Aquí tiene que ser gente que conozca del trabajo monetario, financiero, venga de donde proviniese, y establece el proyecto que deben ser ecuatorianos o ecuatorianas de cuarto nivel de preparación académica, no deben ser afiliados a un movimiento o partido político alguno, y por supuesto tienen que ser gente técnica que por lo menos tenga 10 años en esta expertise, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que estén aquellos que he mencionado no significa que se privatice el Banco Central. Ese es un error. Respondiendo de forma directa a su pregunta, hay algunos que no están de acuerdo, por supuesto, pero espero que 70 voluntades o más votemos a favor de este proyecto, que ha sido mejorado, porque el proyecto tenía sus aristas, y por supuesto creo que se lo ha mejorado bastante bien. Las mejoras, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? La primera, establecer que el Banco Central no es prestamista de última instancia. El Banco Central, bajo ningún concepto, pero escúcheseme bien, bajo ningún concepto podrá prestar plata al Ministerio de Economía y Finanzas o a cualquier otra entidad pública, peor privada, que el dólar sea el único medio de pago en el Ecuador, y no se podrán generar ni dineros virtuales, ni sucres, ni patacones, ni maduritos, sino que será el dólar el único medio de pago. Salvo el hecho de que el Banco Central conserva la posibilidad de la moneda fraccionaria, las monedas de un centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos y 50 centavos, pero es un monto menor, 80 millones de dólares, que en la macroeconomía es un valor muy pequeño. Tercero, que pueda la Asamblea hacer el nombramiento de aquellos directores de las dos juntas a través de ternas remitidas por el Ejecutivo, pero no solamente tenga la capacidad de designación, sino de posesión y remoción en el evento de que sea necesario, con capacidad de control político y fiscalización. En este caso, mi querido arquitecto, señor vicepresidente de la Asamblea, Donoso, que sea la Asamblea la que nombre a los directores. ¿Dónde queda el Consejo de Participación Ciudadana aquí? El Consejo de Participación Ciudadana, Vicente, va a desaparecer. Va a desaparecer algún momento. Yo, cuando era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, acudí a Montecristi cuando se estaba redactando la Constitución que nos rige. Yo voté en contra, por supuesto, de esta Constitución, era mi derecho. Para eso existía el cuadradito del no, para decir si se vota a favor o en contra. Yo voté en contra, pero soy de los que obedezco la Constitución, ojo. Yo fui a alertarles que era un error el crear este quinto poder del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre todo con la capacidad de nombrar a los organismos de control. No se me hizo caso, el tiempo me ha dado la razón y por supuesto algún momento debe desaparecer. Lo que intenta este proyecto de ley es que el nombramiento vaya a donde esté el crisol de las ideologías y de los apoyos políticos en este país, democráticamente por supuesto, que es la Asamblea Nacional. Nos guste o no, ahí están todas las tendencias políticas que han recibido apoyo popular. Y representantes del pueblo, definitivamente. Ahí está la representación del pueblo. Ahora, mi querido vicepresidente, 8:22. Ustedes ya les queda un corto tiempo. ¿Qué quedan debiendo al país a nivel de leyes y de fiscalización? Yo creo que en fiscalización se ha hecho mucho más de lo nada que hizo el gobierno anterior. Recuerde usted, Vicente, que en el régimen de Correa no hubo un solo proceso de fiscalización a ningún ministro. Y ellos eran 100 legisladores de 137, recuerde usted. Hoy se ha hecho mucho más fiscalización, hay que aceptarlo. En cuanto a legislación, yo creo que queda pendiente una reforma importante al Código del Trabajo, porque no es dable que en este país se le obligue al joven que quiere estudiar a dejar de estudiar porque necesita trabajar. Eso es una barbaridad. Hay que establecer el trabajo por hora. Hay que reformar el Código del Trabajo, que data de 1931, ya son 80 y pico de años, que no ha tenido reformas sino solamente cosméticas. Un código que debería, como lo hicieron colombianos y peruanos, ser reformado para incentivar la generación del empleo y la contratación a la gente que no tiene empleo. Hay 5 millones de ecuatorianos, Vicente, que no tienen trabajo, que no tienen un empleo digno, que no tienen un empleo estable, que viven en informalidad o de plano no tienen trabajo ni empleo. Por tanto,
Hay que darle a esa gente la posibilidad de acceder a un trabajo y a los jóvenes la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo como lo hice yo, de tal manera que eso es algo que le queda debiendo a la actual Asamblea y al actual gobierno también, porque las iniciativas, como usted bien sabe, pueden ser del Ejecutivo también. El trabajo por hora, mi querido vicepresidente Donoso, nosotros le venimos pidiendo, exigiendo, luchando hace más de 20 años. Así Y es, no lo así quieren es. realizar, no sé por qué, por cuestiones Hay políticas. hay algunos dirigentes sindicales, por suerte pocos, pero que tienen algún poder dentro del sindicalismo, que dicen que eso sería precarizar el trabajo, una barbaridad. Todo lo contrario, no se quiere precarizar el trabajo, se quiere dar oportunidad a quien no tiene empleo, porque con aquello, el joven, con un contrato de 4 horas, el joven ganaría 4 cosas. Uno, la posibilidad de estudiar también. 2, algo de dinero para su familia. 3, ganaría dignidad. Y 4, ganaría la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Coja usted, Vicente, cualquier periódico antes de la pandemia, o incluso hoy en medio de la pandemia, y le da anuncios de trabajo que más o menos rezan así: mínimo 10 años de experiencia, máximo 30 años de edad. ¿Cómo va a tener ese joven experiencia si no se le permite, sin que deje de estudiar, por supuesto, la oportunidad de trabajar? Sí, la política es buena para todo el país, más que todo en democracia, pero querer inmiscuir la política en todo, y peor radicales, políticas radicales, acaba cualquier país y nosotros hemos ido hacia allá. 8:25, el economista Osvaldo Calderón le tiene una pregunta a mi querido vicepresidente. Economista. Muchas gracias, Vicente. Gracias, licenciado. Arquitecto Donoso, buenos días. Sobre esta última parte, legislación laboral por horas, ¿sectorizada o en términos generales? Sectorizado porque es diferente el trabajar en una mecánica, por mencionar un simple ejemplo, a trabajar en un almacén que vende juguetes, porque ese almacén que vende juguetes tiene que aperturar posiblemente mucho más de 8 horas los días de Navidad y tendrán que incluso contratarse más gente para que se pueda atender la demanda de compra de juguetes navideños. O, por ejemplo, librerías que venden precisamente cuadernos, libros y material escolar en los meses de marzo y creo que abril también en la costa y en los meses de agosto y septiembre en la sierra, porque la madre de familia y el padre de familia van en búsqueda de los materiales escolares y se requiere un trabajo mayor en ese tiempo. O, por ejemplo, la floricultura en épocas del Día de la Madre y el Día del Amor, que son muy importantes para la venta de las flores. Por eso tiene que ser sectorizado y tiene que permitírsele, en otras palabras, darle libertad al empresario a que haga su trabajo, porque su trabajo es contratar gente y vender más, de eso se trata. Y aquellos que ponen cortapisas a contratar más gente están equivocados del medio a la mitad. En otro punto, siguiendo con esto de los temas salariales, previsto en el análisis de esta misma ley, esos mínimos sectoriales o desaparecer esos mínimos sectoriales, arquitecto Donoso, o no está en tratamiento esto? No está en tratamiento, si bien hay algunos proyectos en la Asamblea referentes al Código del Trabajo, unos sí sustentan lo que usted acaba de mencionar, otros no. Lo que falta, la pregunta de Vicente le respondía que falta, o le queda debiendo a la Asamblea ese tratamiento y también el Ejecutivo, porque es parte consustancial de las iniciativas del Ejecutivo en cuanto a proyectos de ley, pero eso es un tema que debe ser tratado con prontitud, además de la necesidad de generar fuentes de trabajo y empleo. Repito, hay más de 5 millones de ecuatorianos que están desempleados, subempleados o viven en la informalidad. Hay 82,000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral cada año y no se les da respuesta. Y hay algunos dirigentes sindicales que con el discursillo aquel de que queremos precarizar el trabajo han mantenido este tema en freno absoluto. Para concluir de mi parte, reiterar la misión de manera específica, arquitecto Donoso, del Banco Central en el proyecto de ley que están debatiendo. Así es, el Banco Central debe ser autónomo, debe ser el tercer creyente, como dicen algunos expertos, a fin de que a través de la emisión de políticas monetarias y políticas financieras pueda el Banco Central implementar aquellas políticas en forma autónoma, porque si dependen exclusivamente del Ejecutivo, este
se toma la plata como se tomó el gobierno de Correa y hay un hueco, repito, de 6.633 millones de dólares que ponen en riesgo la dolarización. ¿Y el gobierno tiene alguna injerencia de pronto con su punto de vista sobre estos temas específicos para que pudieran ser considerados por los directores del banco? Sí, claro, el gobierno va a remitir las ternas y la Asamblea es la que les va a nominar. Y además de esos delegados, no solamente que serán designados... No me refería, arquitecto Donoso, a la condición nominadora y de ternas que promueve el gobierno, sin duda alguna, sino que independientemente inclusive de esta autonomía, el gobierno, como administrador del Estado en términos generales, ubiquémoslo así, puede establecer puntos de vista directo a ese ente autónomo para ser considerados. La respuesta es sí, pero tiene imposibilidad de que le ordene al Banco Central o que el gobierno resuelva que el Banco Central es prestamista de última instancia y no puede ordenar que le entregue plata el Banco Central al Ministerio de Economía y Finanzas o a cualquier otra entidad pública. Y además no puede emitir ni moneda, ni cupones, ni dinero virtual, de tal manera que el dólar será el único medio de pago. Por lo tanto, el gobierno no tiene capacidad de hacer lo que acabo de mencionar, pero sí tiene, por supuesto, la acción ejecutiva que le corresponde de acuerdo a la Constitución. Gracias, arquitecto Donoso, de mi parte, muy amable. Hay preguntas aquí de los oyentes, mi querido vicepresidente. Con el vicepresidente de la Asamblea, el arquitecto Patricio Donoso Chiriboga, a través de Radio Sucre, Play 95.3 FM, Sistema 2080 y en todas las redes sociales. ¿En qué condiciones estamos los ecuatorianos, dice esta pregunta, con los dólares que se van a Venezuela por medio de más de 500.000 de venezolanos que envían a sus familiares por la frontera de Perú, Colombia, que son fuertes sumas diarias? Yo creo que la situación de los venezolanos es trágica, absolutamente trágica. Me parece que son 4 millones de venezolanos que salieron de Venezuela. Y cosa curiosa, no se fueron a Cuba, que inclusive está más cerca. ¿Por qué no se van a Cuba? Vienen a Chile, a Perú, a Colombia, a Ecuador, huyendo de una dictadura que le ha hecho muchísimo daño a un país que tiene la mayor cantidad de reservas probadas del mundo en cuanto a petróleo. Sin embargo, esa dictadura ha hecho que la pobreza cunda por todo lado y el venezolano debe estar buscando, si no ha logrado salir, por supuesto, de Venezuela, buscando en los basureros algo de comer. Y si ha salido de Venezuela, pasa lo que usted menciona en su pregunta. Vienen al Ecuador, vienen a Chile, a Colombia, al Perú, a buscar trabajo y, por supuesto, lo que logran ganar, pues mandan a sus familiares que no han podido huir de la dictadura. Es terrible. El caso es muy, muy grave porque es muy sensible, ya que hay vidas humanas de por medio. Verles en las calles de Quito, Guayaquil y todas las ciudades del país a venezolanas con sus bebés en brazos pidiendo caridad, es impresionante. Y hay quienes, eso es la parte grave, hay quienes dicen que debemos aplicar el modelo venezolano, es que parece chiste, es una locura. El modelo venezolano es gravísimo, es inmoral, es antiético y es inhumano. Increíble, sinceramente. Arquitecto, para finalizar, miren, 28 para las 9. ¿Usted fue reelecto? No, porque la Constitución en su reforma, hecha el 4 de febrero del 2018, hace 3 años, impide la reelección por un tercer periodo consecutivo. Y yo he sido 2 periodos consecutivos, vale decir 8 años legislador, y los últimos 4 como miembro del CAL y los últimos 2 como vicepresidente de la Asamblea. Por tanto, tenía imposibilidad constitucional de ser reelegido. No podía ser candidato. Las 2 últimas preguntas. ¿Qué opina del futuro gobierno y participará en el gobierno del presidente electo Lasso? Lo primero, en cuanto a la primera pregunta, yo tengo mucha fe y esperanza, seguridad diría yo, que el gobierno de Guillermo Lasso va a dar oportunidades a la gente, con un modelo liberal de aplicación de oportunidades, con la suscripción de acuerdos comerciales con Estados Unidos, por ejemplo. El Ecuador es el único país de la costa oeste del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con nuestro principal socio comercial, que es de Estados Unidos. Hasta el comandante Ortega, que malgobierna Nicaragua por 31 años, tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos, y nosotros no. Y hay algunos que hablan de que eso sería un bobo aperturismo.
Yo digo que es un torpe enconchamiento el no tener ese acuerdo comercial. Tenemos que firmar, y el presidente Lasso lo ha dicho, el presidente electo Guillermo Lasso, acuerdos comerciales con Corea del Sur, con China, con Japón. Tenemos que ser parte de la Alianza del Pacífico. Yo, como vicepresidente de la Asamblea, viajé a Chile antes de la pandemia, 2 semanas antes, para aperturar la opción de que el Ecuador sea miembro estable de la Alianza del Pacífico. Por supuesto, tiene que el Ecuador lograr aquello, y tienen que venir inversión extranjera a través de la eliminación, por supuesto, del absurdo impuesto a la salida de divisas, que no logró la salida de divisas, encareció la salida de divisas. Es tan contradictorio este impuesto que los actores del correísmo decían que con este impuesto se iba a evitar la salida de divisas. Todo lo contrario, se encareció, y ellos mismos decían que hay 40.000 millones de dólares que salieron, en que quedamos. Por lo tanto, el presidente Lasso ha dicho que en forma progresiva se eliminará este impuesto. En cuanto a su segunda pregunta, la respuesta la tiene, por supuesto, el presidente electo Guillermo Lasso. Yo soy parte de CREO, desde su fundación, soy fundador del movimiento CREO en los últimos 10 años, que tiene nuestro partido político, nuestro movimiento político, y he sido legislador en estos 8 años, y por supuesto la respuesta a su pregunta, y lo digo por respeto al presidente Lasso, la tiene. Señor vicepresidente Donoso, sinceramente le agradecemos nos haya atendido esta mañana. El tiempo se nos vino corto, quedan muchas preguntas. Y lo dejamos con las últimas palabras, vicepresidente Donoso. Yo soy el agradecido, Vicente y amigos, yo soy el agradecido por este contacto telefónico, y esté donde esté, solo Dios sabrá que me depara el futuro inmediato en cuanto a la actividad política. Estaré presto siempre de responder el gentil y generoso llamado de Radio Sucre. Muchas gracias. Muchas gracias al arquitecto Patricio Donoso Chiriboga, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Oiga, antes de que se vaya, está ahí todavía, ¿por qué no cambiar del nombre de Asamblea Congreso a lo que fue toda la vida, arquitecto? Yo he argumentado siempre que debe llamarse Congreso, porque que se llame Asamblea es una orden que recibimos del señor Chávez de Venezuela, esa es la verdad. Mire, existe el Congreso de los Abogados, el Congreso de los Arquitectos, el Congreso de Fútbol, Vicente, y resulta que al Congreso de los Diputados no les llamamos Congreso y les llamamos Asamblea, como que hubiese el Ecuador haber sido inventado hace 14 años. Yo siempre he bregado que seamos Congreso. Es más, cuando yo hablo allá en el Parlamento, no digo asambleístas, digo colegas legisladores, colegas parlamentarios, de modo que debe regresarse al nombre de Congreso de Diputados de la República. Eso es lo que corresponde. Me alegro de estar concordante con su opinión, estimado ministro. Totalmente de acuerdo. Desde que nací yo me acuerdo que fue Congreso. Y de un momento a otro lo cambiaron. El Congreso de los Diputados existe en todo el mundo, el Congreso de los Diputados de España, el Congreso de Colombia, y aquí se nos ocurrió porque ordenó el señor Chávez de que nos llamemos Asamblea. El señor quiere llamarse Congreso. Qué bárbaro. Ok, arquitecto, muchas gracias que nos haya atendido esta mañana. El arquitecto Patricio Donoso Chiriboga, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, señor vicepresidente.